y bueno, lo vamos a también compartir. Pero en este caso, a ver, tratemos de optar por una alternativa en la cual tal vez no se deba crear, o sea, no sea tan necesario crear una variable. A ver, de todos modos tenemos que crear el procedimiento, ¿no? Lo contrario, bueno, no nos lleva a nada. Bien, a ver. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Crear un procedimiento almacenado que permita verificar si una persona tiene asignado un usuario, ¿no? Para ello, ¿qué hacemos? En este momento estoy visualizando la tabla usuario, ahí está, en la que, como hace un momento les indicaba, tengo una columna, un atributo que dice ID-P. Está hablando del ID de la persona, ¿no? Y obviamente ahí, si nos damos cuenta, tenemos solamente tres registros de usuarios, ¿no? Que corresponden a la persona que tiene el ID1, el ID2 y el ID3. Y obviamente eso es importante verificar en la tabla persona, porque en la tabla persona justamente ahí están los IDs, tengo el 1, el 2, el 3, el 5 y 6, y es más, tengo el 7 más con las últimas inserciones que hicimos, pero sabemos que del 1, del 2 y del 3, ¿sí? Son de los únicos que tenemos registrados de los usuarios. Cuiden sus micrófonos, por favor. Bien, entonces tenemos solamente para estas tres personas tenemos su registro, ¿no? De todos modos, ¿cómo controlamos si una persona tiene asignado un usuario, ¿no? ¿Podemos hacerlo a través del nombre, apellido paterno, apellido materno? Sí, lo podemos hacer. Pero tal vez, como alguien me decía, por el carnet de identidad podemos hacer el control, sería lo mejor, ¿no? Sería lo mejor y es lo que le indicaba. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a través del carnet de identidad de una persona, vamos a verificar que de esa persona exista un usuario registrado a través del ID, ¿no? Si existe, bueno, quiere decir, bueno, pues esa persona tiene asignado su usuario. Caso contrario, no, ¿no es cierto? No tiene asignado. Ahora, ¿cómo lo hacemos para evitar tal vez el generar alguna variable por ahí, ¿no? Como la consulta que hacía su compañero, ¿cómo hago para crear? A pesar que le guié y le dije en tal parte y se utiliza de esta manera, me anticipé obviamente colaborándole, pero a ver, ¿cómo haríamos para hacer tal vez algo directo? Bien, a ver, crearemos eh, el procedimiento, ¿no? Dice crear o reemplazar el procedimiento que verificar usuario, así le voy a llamar, ¿sí? A este procedimiento. Y en parámetro que necesitamos, ¿sí? El parámetro que tendríamos que enviar, justamente como les indiqué, es a través del CI que nosotros tengamos que buscar. O sea, decimos, a ver, ¿cuál es su CI? Tal, no, usted no tiene usuario, ¿no? A eso me refiero. O, ¿cuál es su carnet de identidad? Es este, así usted tiene usuario. Y prácticamente entrar en esa verificación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? El CI de la persona, que ya hace un momento hemos visto que es un char de 15, más o menos, esa es la idea de esperar y respetar el mismo tipo de dato que se utiliza en el carnet de identidad de una persona. Y esto lo estamos obteniendo desde acá, ¿no? Desde la tabla persona. Esa es la idea. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Ah, perdón, acá tengo que colocar, ¿sí? Si no, ¿qué vamos a crear, no? Crear o reemplazar un procedimiento con ese nombre y por parámetro estamos enviando el CI de la persona, ¿sí? Listo. Ahí está. Y acá las directivas que habíamos dicho, los delimitadores para empezar. Dentro de los delimitadores estará el begin y el end. A ver, permítanme, ahora sí. Dentro de esto estará el begin y el end. ¿Sí? Y fuera de los delimitadores tengo que colocar el lenguaje que vamos a utilizar, ¿sí? El lenguaje a utilizar es el lenguaje procedimental de Postgres, ¿no? Ahí está. Listo, ¿sí? Listo. Entonces, ya hemos definido las directivas previas a incorporar el cuerpo del procedimiento, ¿no? Listo, ahí está entonces. Estamos creando un parámetro. Perfecto, ¿no? Entonces, tal vez sería importante generar una estructura selectiva que diga, bueno, si existe, ¿sí? Un usuario para una persona.
Y si digo, si existe un usuario para una persona, tendré que hacer un select en la tabla persona, o perdón, en la tabla usuario, porque al final es lo que estoy buscando, ¿no? Si existe usuario para una persona. Si existe el usuario, ¿sí? Para una persona y esa persona la estoy controlando a través de su carnet de identidad, si existe, perfecto, quiere decir que esa persona tiene el usuario. Caso contrario, no la tiene, ¿no? Entonces, estoy siendo muy repetitivo en esta parte de la condición porque va a ser muy importante para armar esta consulta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un select, ¿sí? A la tabla usuario, ¿sí? Usuario, donde, ¿sí? Donde el ID de persona, y a ver, para que no nos perdamos, voy a visualizar la tabla usuario, estoy haciendo esta consulta, ¿no? A la tabla usuario, estoy diciendo donde el ID de persona, ¿sí? Donde el ID de persona esté en, y acá voy a aperturar una subconsulta, ahora para dirigirme, ¿qué? A la tabla persona, ¿no? Donde el ID de persona dice, esté en, estoy haciendo una subconsulta en el ID, pero de la tabla persona. Y ahí voy a decir dónde su CI sea igual a ese CI que estoy mandando por parámetros, ¿no? Entonces, esa es la idea. Bien, entonces aquí que voy a hacer, select, permítanme, select ID, ¿sí? Desde la tabla persona, pero ahora voy a decir dónde, ¿no? El CI sea igual al CI-P, que hace referencia obviamente a en este caso hace referencia al parámetro que está llegando en nuestro procedimiento, ¿no? Listo, entonces, ¿qué estoy diciendo? Si existe que hace una consulta a la tabla usuario, donde el IDP, que es el ID de persona, esté en, y aquí hacemos una subconsulta a la tabla persona, donde el CI de la persona sea igual al que está llegando en parámetros. Nosotros sabemos que las subconsultas se ejecutan de adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué va a pasar? Primeramente, esta consulta se va a llevar adelante. Va a consultar los IDs o el ID de la persona, donde el CI sea igual al CI que está llegando en parámetros. Si lanza un resultado, quiere decir que ese resultado luego lo va a comparar con el ID, pero desde la tabla usuario, ¿no? Y si surge efecto esa consulta, perfecto, quiere decir que esa persona sí tiene usuario, ¿no? Listo. Acá lo único que me falta es colocar el then, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces? ¿Sí? Bien, a ver, ¿qué es lo que está pasando en este momento? ¿No? A ver, ¿qué es lo que está pasando? Digo, si existe la consulta de la tabla usuario, verificando también además en la tabla persona, si esto se cumple, entonces, ¿qué? ¿Sí? ¿Qué hacemos entonces? ¿No? Alguien dirá, bueno, no nos han dicho que hagamos algo, que insertemos, que hagamos algo. Evidentemente no hay nada que hacer, ¿sí? Pero tal vez lo que podríamos hacer es colocar un mensaje, ¿no? De decir, persona con usuario registrado, ¿no? Listo. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la idea. ¿De acuerdo? Bien. Y acá punto y coma, porque es una instrucción, ¿no? Caso contrario, podemos hacer, emitir un mensaje en pantalla, pero que nos diga ahora persona no registrada, ¿no? O persona, acá incluso podemos hacer algo todavía más amplio, ¿no? Primeramente verificando que existe la persona y demás. Pero bueno, estamos haciendo algo directo, sin la necesidad de crear una variable. Por eso estoy haciendo esto, ¿no? A ver, persona no registrada o no tiene usuario, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, porque no estamos controlando de que la persona exista o no exista, ¿sí? Porque puede ser que nosotros enviemos un CI que ni siquiera está registrado, ¿no? Entonces, si ni siquiera está registrado como persona, entonces en esta subconsulta no nos va a arrojar valor alguno, ¿no? Y por ende no va a encontrar el usuario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Persona no registrada o no tiene usuario. O sea, puede ser que esté registrada, pero que no tenga usuario. Entonces, estamos ampliando de manera general este mensaje, ¿no? Que podemos hacer un control previo para indicar si una persona está o no está registrada, claro que lo podemos hacer, ¿sí?
Pero esta es una alternativa también. ¿De acuerdo? Bien. Y listo, ¿no? Este sería nuestro procedimiento, porque no tenemos más nada que hacer, ¿sí? Solamente estamos verificando si existe, ¿sí? Si existe. Entonces, si existe, perfecto. Vamos a sacar este mensaje. Persona con usuario registrado. Caso contrario, persona no registrada o no tiene usuario, ¿sí? Listo. Bien, a ver, antes de pedir si hay alguna consulta o no, a ver, generaremos este procedimiento. Por ahí hay algún problema. Ah, acaba de arrojar un problema. ¿Por qué? Porque evidentemente tengo que decir en if, ¿no? Fin de la estructura selectiva que ha empezado con el if. Ahora sí. Ahí está. A ver. Ya, aquí me equivoqué en el lenguaje. Sí, es PG SQL. Y acá al revés lo hice. Ya está. Lo he arreglado. Ahora sí, se ha creado el procedimiento. Veo acá en mis procedimientos, voy a refrescar. Justamente ahí está, ¿no? Verificar usuario. Ahí está. Listo. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Tenemos que ejecutar, ¿no? Para ejecutar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a invocar, ¿no? Ahí está. Vamos a invocar al procedimiento verificar usuario, ¿sí? Verificar usuario. Y bueno, tal vez para entrar en un buen razonamiento, hagamos los casos de prueba, ¿no? Uno, donde, a ver, incluiremos un CI cualquiera, ¿sí? Uno que con seguridad no exista por ahí, ¿sí? Y que nos salga el mensaje, ¿no? Persona no registrada o no tiene usuario. Luego vamos a verificar un carnet de identidad de una persona que esté registrada pero no tenga usuario. Y luego, obviamente, vamos a incorporar un carnet de identidad de una persona registrada que además también tenga el usuario, ¿no? Entonces, a ver, acá voy a enviar un dato que no creo que lo tengamos registrado, ¿sí? Por ejemplo, eso como carnet de identidad. No lo tenemos registrado. Pero voy a ejecutar el procedimiento, ¿no? Ahí está, estoy invocando para que se ejecute. ¿Qué es lo que dice? A ver, hay un problemita. Dice, no existe el procedimiento. Perdón, verificar, no, está bien. Verificar usuario. Eh, ningún procedimiento coincide con el nombre y tipo de argumentos. Perdón, el valor que estoy enviando es pues del tipo cadena, ¿no? Entonces estoy enviando un valor numérico que obviamente no corresponde con el tipo de dato que estamos previendo en el parámetro, ¿no? Es de tipo carácter, entonces tiene que estar entre comillas simples. Ahora sí, a ver, tratemos nuevamente de ejecutar. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. ¿Qué dice? Persona no registrada o no tiene usuario, ¿sí? Entonces, está bien, ¿sí? Está viendo la verificación. Listo. Voy a hacer otra invocación, pero en esta oportunidad voy a hacer para una persona que esté registrada, pero que no tenga usuario. Sí sabemos que los usuarios que se han ido registrando son para las personas con ID 1, 2 y 3, ¿sí? Pero para estas otras no, que son las últimas que hemos creado. Ahora voy a utilizar este último registro, en el cual el carnet de identidad es esta cadena de números 5, ¿no? Ahí está. Entonces voy a utilizar esa. Sé que es una persona que está registrada, pero que no tiene usuario. Ahí está, ¿sí? Sí, está bien. Ejecuto y me dice persona no registrada o no tiene usuario. Entonces estamos en lo mismo, ¿no? Como les había indicado. ¿Por qué? Porque no estoy controlando si previamente está registrada esa persona. Enseguida vamos a hacer una práctica con ello, para que no nos quedemos a medias en base a la consulta que ha hecho uno de los compañeros. Pero ya, a ver, entonces esto también está funcionando. Ahora lo que voy a verificar acá es lo siguiente. Sabemos que los IDs 1, 2 y 3 sí tienen usuarios. Entonces voy a utilizar el primero, por ejemplo, ¿no? Que dice que tiene esta cadena de números unos, ¿sí? Son 7 dígitos 1 que voy a utilizar para la prueba del carnet de identidad. A ver, entonces ahí voy a utilizar. Ahí está, lo estoy marcando.
Lo estoy seleccionando y lo voy a ejecutar. Lo ejecuto y dice persona con usuario registrado, ¿no? Ahí está el mensaje. Persona con usuario registrado. Entonces, sí está haciendo el control respectivo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, a esto me refería con el hecho de poder armar una consulta de tal manera que no necesariamente se requiera la creación de una variable y demás. ¿Sí? Bien, listo. Ahí está entonces nuestro procedimiento para hacer ese control. El control indicaba y decía crear el procedimiento que permite verificar si una persona tiene asignado un usuario. ¿Sí? Y listo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna consulta o duda? Les escucho. A ver, pregunto. Torres, Bedia, Kevin, ¿alguna consulta? No, Kevin, Licen, todo claro, Licen. ya. A ver, pregunto. Mariela Gómez, ¿alguna consulta? Mariela Gómez, ¿alguna consulta? A ver, anotamos, ¿no? Los que están, no están. María Teresa Nina, ¿alguna consulta? No, hija, le estoy pidiendo nada. Ya, ya. Bien. Entonces, miren, ahí está es cómo podemos ir creando, ¿no? Ahora, como les había indicado, estamos conociendo la sintaxis del lenguaje procedimental de Postgres, pero la idea es similar a la que hemos trabajado también en Transact SQL, no hay ningún lío, ¿no? Bien, a ver, ¿qué pasaría si yo quiero crear las variables? Porque uno de los compañeros me decía, pero ¿cómo creo la variable? Quisiera hacer algo similar a lo que hemos hecho en Transact SQL, ¿sí? Entonces vamos a hacer ello. Bueno, para empezar, voy a copiar esto al archivo que estoy compilando para poder tener el, los procedimientos y todo el material para que se les facilite, ¿sí? Bien, listo, ahí está. Bien, a ver, ¿qué pasaría si quiero, evidentemente, uno, verificar si existe, si la persona está registrada, ¿no? Porque como hace un momento hemos visto, hemos enviado un carnet de identidad raro que sabíamos que no está registrado, pero no nos decía no está registrado, nos decía persona no registrada o no tiene usuario automáticamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Justamente vamos a trabajar en el control paso a paso con algo similar que hemos hecho en Transact SQL, ¿sí? Bien, entonces voy a darle el mismo nombre, pero acá una variante. Voy a decir 2, verificar usuario 2, ¿sí? Y también vamos a trabajar con el mismo carnet de identidad como parámetro, ¿sí? Bien, esto de hecho va a cambiar. Bien, lo borraré nomás, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando queremos crear variables, en este caso lo que yo entiendo es que vamos a hacer lo siguiente. Uno, primeramente vamos a verificar si la persona está registrada. En caso de que esté registrada, ¿sí? Vamos a captar el ID de la persona. Me estoy refiriendo a esto. A ver, acá estoy visualizando la tabla persona. Entonces voy a verificar a través del CI si está registrado o no está registrada la persona, ¿no? Si está registrada, quiere decir que su CI ha sido encontrado entre nuestros registros en la columna CI, ¿no? Listo. Y si está registrado, entonces tengo que capturar el ID, ¿no? ¿Para qué? Ese ID lo voy a capturar para que luego ese ID lo busque en la tabla usuario en este atributo, ¿no? Esa es la idea. Entonces, si quiero hacer ello, entonces necesito una variable, evidentemente. Pero hemos demostrado de que es posible trabajar sin variables. Las variables, ¿dónde se crean? ¿Sí? ¿Y bajo qué sintaxis se crea? Se crea fuera del begin y el end, ¿sí? Fuera de él se van a crear las variables, ¿sí? Y de igual manera como hemos creado el,
en SQL Server. En SQL Server también utilizábamos el declare, ¿no? Y aquí también estamos utilizando lo mismo. Vamos a generar a ver, acá le voy a llamar así, así de largo, no importa, ¿sí? Esa va a ser nuestra variable y sabemos que es del tipo entero, ¿no? Y con la diferencia de que para ir creando las distintas variables voy a utilizar el punto y coma en vez de decir coma y ahí definir otras variables, por ejemplo, ¿no? En Postgres voy a utilizar el punto y coma y luego puedo ir declarando otras variables, ¿sí? Puedo ir creando otras variables, pero siempre luego culminando con el punto y coma. Entonces, antes del begin, se plantea la creación de variables, ¿sí? Ahí está. Entonces, en este caso estamos creando la variable id persona del tipo entero, ¿no? Justamente a él le vamos a asignar el id siempre y cuando una persona esté registrada. Eso es algo claro, ¿no? Bien, entonces empecemos con el control. Decimos si existe, ¿sí? Si existe y hacemos un select a la tabla persona donde el CI sea igual al CI-P, que es el parámetro que está llegando, ¿no? Entonces, si existe, ¿no? La persona con ese CI, que es el que está registrado. Entonces, vamos a tratar siempre de llegar hasta el control para ver si está con el usuario respectivo, ¿no? En este caso no estamos haciendo, como les digo, ni inserciones, estamos haciendo verificación simplemente, ¿no? Bien. Y obviamente no nos olvidemos del then, ¿no? En la instrucción como tal. Decimos si existe la persona, entonces quiere decir que está registrada. Entonces continuamos para verificar, ¿no? Pero en su caso contrario, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Si la persona no aparece con ese CI registrado, quiere decir que la persona no está registrada. Entonces vamos a decir raíz notice, vamos a decir la persona no está registrada. ¿Sí? La persona no está registrada. Listo. ¿De acuerdo? Y obviamente, y aquí ya podemos ir cerrando, inclusive, podemos ir cerrando la estructura selectiva en if, ¿no? Bien. Pero, ¿qué pasa si existe, ¿no? Si existe. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es capturar el ID de ese registro de persona para que luego eso lo vayamos a comparar en los registros en la tabla usuario. Entonces, acá hacemos lo siguiente, ¿no? Miren, en Transact SQL utilizamos el set, ¿no? Set, ¿no? Para que asignemos el valor a la variable, ¿no? En este caso ya no es necesario. El set no se utiliza para la asignación de valores a las variables en Postgres, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a registrar a la variable id persona, le vamos a otorgar algo, y ese algo es simplemente obtener desde una consulta el valor que queremos que se asigne a esa variable, ¿sí? Similar a lo que hemos hecho en Transact SQL, ¿no? Bien, ahí está. Vamos a seleccionar el ID desde la tabla persona, ¿sí? Desde la tabla persona, donde el CI sea igual al CI P, que es el parámetro, ¿no? Listo. Por si acaso, en versiones anteriores a la 9, sobre todo, ¿sí? En Postgres, sí o sí se pedía que el igual tenga esta sintaxis similar al lenguaje de programación Pascal, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje de programación Pascal, para asignar valor se utiliza dos puntos igual, ¿sí? Entonces, obviamente se seguía esa sintaxis, ¿de acuerdo? Pero luego ha ido evolucionando también y obviamente el lenguaje procedimental de Postgres ya no es estricto en pedir siempre los dos puntos antecediendo al igual, por tanto, entonces puede quedarse así como lo estoy mostrando en este momento. Pero si colocamos el dos puntos igual, va a funcionar también, no hay ningún problema, ¿sí? Bien, pero en este caso, bueno, esto es para la asignación, ¿no? No para cuando ingresa en condiciones como acá, ¿no? Eso es otra cosa. Bien, entonces para la asignación decimos el ID persona, que es la variable que hemos creado, se le va a otorgar el ID
que lo vamos a obtener desde la tabla persona, donde el CI sea igual al CI que está llegando, pero en parámetro, ¿no? Entonces, ya que sabemos que existe la persona con ese CI, entonces, por tanto, vamos a capturar sí o sí un ID, y ese ID lo vamos a asignar a esta variable. Entonces, ya tenemos un valor en la variable que podamos utilizar. Entonces, lo único que nos preguntamos, decimos si existe, ¿no? Y acá hacemos un select a la tabla usuario, donde, ¿no? El CI-P, no, perdón, el ID no es CI, es el ID-P, ¿no? Es justamente esta columna que estoy mostrando en este momento con mi puntero, porque estoy ahí mostrando la tabla usuario. Entonces decimos, si existe, hago una consulta a esta tabla, donde el IDP sea igual, ¿sí? Igual al valor que está agarrando la variable, ¿no? Al ID persona. Si existe, quiere decir que el usuario está registrado. Caso contrario, persona sin usuario. A eso estaríamos llegando, ¿no? Bien, obviamente acá respetando el den, ¿sí? Entonces decimos ahí, si existe, quiere decir que la persona tiene usuario, ¿no? Ahí está, aperturamos el mensaje, decimos persona con usuario registrado, ¿no? Caso contrario, vamos a decir, ahí está, persona sin usuario registrado. Listo, ¿no? Y ya. Lo único que nos faltaría acá es cerrar la estructura selectiva con el end if, ¿no? Listo. Y bueno, ese sería entonces nuestro procedimiento, ¿no? Estamos haciendo ya ahora doble control, viendo que si la persona para empezar está registrada y si en caso está, para luego verificar si tiene o no tiene un usuario registrado, ¿no? Bien, ahí está. No sé si hay alguna consulta al respecto de esta implementación, que enseguida lo vamos a probar, siempre y cuando no haya errores, ¿no? Pero a este momento, alguna consulta, les escucho. Bien, a ver, para empezar crearemos el procedimiento. Si tiene algún problema hay que ajustar, ¿no? Bueno, por lo menos dice no hay inconveniente, no hay ningún problema. Entonces lo que vamos a hacer es invocar, ¿no? Vamos a invocar al procedimiento verificar usuario. En este caso le hemos puesto 2, ¿no? Porque estamos diferenciando del anterior. Listo. Entonces, entre paréntesis, ¿qué voy a hacer? El CI es una cadena, ¿no? Entonces, por tanto, acá voy a colocar un valor también de tal manera que sé que no está registrado entre mis carnets de identidad de las personas, y lo que acá voy a buscar es que me emita el mensaje de que la persona no está registrada, ¿sí? Entonces, ese es el control que obviamente le faltaba a nuestro anterior procedimiento, pero bueno, ahora hemos ampliado, ¿no? El anterior también tiene su valía, obviamente. A ver, ahí está. Voy a ejecutar. ¿Y qué es lo que sale acá? ¿No? La persona no está registrada. ¿Sí? No está registrada. Está perfecto, entonces está funcionando, ¿no? Está funcionando. Bien. A ver, hace un momento habíamos probado con algunas personas, ¿no? Y si mal no recuerdo, una de ellas era el que tiene la cadena de números 5, ¿sí? Que es una persona registrada, pero que no tiene usuario. A ver, lo voy a ejecutar. Dice persona sin usuario registrado. Entonces sí está registrado como persona, pero no tiene su usuario. Entonces sí está haciendo el control, ¿no? A ver, acá ahora voy a colocar la cadena de números 1. Listo. ¿Sí? Esta persona está registrada como persona y tiene su usuario asignado. Por tanto, vemos y dice persona con usuario registrado, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, nuestro procedimiento está haciendo el control respectivo, ¿sí? Y bueno, ya estaría, ¿no? Estaría
el control, y obviamente ya esto un poquito más amplio con la inclusión de una variable, ¿no? Una vez más, ¿no? Antes del begin, la declaración de variables, ¿sí? Si quiero más variables separadas por el punto y coma, y ahí creamos nomás las variables, no hay ningún inconveniente. Bien, listo, entonces ya tendríamos nuestro otro procedimiento que está controlando también si hay alguna persona que estamos controlando por el CI que tenga su usuario registrado, ¿no? Bien, listo, ahí está. ¿Alguna consulta? Les escucho. A ver, me hacen una consulta, ¿no? En el chat, me dicen, ¿cómo podríamos controlar ya? Está bien que la persona tenga registrado el usuario, pero ¿cómo sé que es, si está activo o inactivo? Obviamente, seguramente su compañero ve esta tabla, ¿no? Y dice, porque aquí hemos verificado que cuando están activos está en valor 1, cuando están inactivos está en valor 0. Entonces, a ver, ¿cómo harían? A ver si ajustemos este procedimiento, ¿no? Y a ver, en base a esa consulta de su compañero, a ver, ¿cómo se ajustarían ustedes? Entonces, ¿cuál es la idea? Ya estamos haciendo mucho control acá, ¿no? Mucho control acá. ¿Y cuál sería la idea para saber si el usuario que tiene registrado, en caso de que lo tenga, obviamente, en caso de que una persona tenga registrado su usuario, cómo sabemos que es activo o inactivo? Para eso tenemos este atributo. Pero en el procedimiento almacenado, ¿qué es de ajuste tendríamos que hacer? A ver, tomémonos un minuto. Creo que más de eso no nos va a tomar. Pero a ver, analicemos, ¿no? ¿En qué parte tendríamos que hacer el control? A ver, para responderle a su compañero, ¿no? Me gustaría que uno de ustedes incluso le pueda dar la solución. A ver, adelante, ¿dónde tendría que hacer el control para saber que si el usuario registrado es activo o inactivo, ¿no? A ver, demos las respuestas a su compañero, a ver, analicemos y si alguien tiene ya la respuesta me avisa y puede participar, no hay problema. Si alguien gusta, puede indicar, ¿no? Decir, en tal parte tendríamos que hacer esto, ¿no? A ver, si alguien quiere participar, adelante, ¿no? O sea, la idea es aquí que alguien diga, a ver, en tal parte esto más tendríamos que hacer, ¿no? Para ver si una persona tiene su usuario activo o inactivo a la vez. Entonces, este procedimiento nos sirve para poder hacer ese control también. A ver, si alguien quiere participar, le escucho.
A ver, pregunto, vamos a ver. Por acá hay una respuesta en el chat, a ver, voy a ver. Eh, ya por acá dice, tendríamos que controlar con el CI para verificar si el usuario está activo o inactivo. Ya evidentemente a este momento, este procedimiento ya está haciendo ese control, ¿no? De que si a través del carnet de identidad sabemos que está registrada esta persona. Y donde tenemos que ver si es activo o inactivo es justamente en la tabla usuario y es justamente lo que estamos visualizando en este momento. A ver, permítanme, ahí está, ¿no? Ahí está. Esta es la tabla usuario. A través del carnet de identidad ya estamos controlando de que haya una persona que sí tiene su usuario registrado, ¿no? A través del IDP es lo que hemos hecho eso, ¿sí? Pero ahora la idea está en verificar, evidentemente, que si está activo o inactivo. Y para eso tenemos acá un atributo, ¿no? Bien. Entonces, ¿pero dónde lo incluimos? ¿No? ¿Dónde lo incluimos? Ahí está la pregunta. A ver si alguien quiere participar, adelante, porque está ahí, enfrente está nuestro procedimiento, pero ¿dónde hacemos alguito más de control para verificar si es activo o inactivo? Esa es la idea, ¿no? A ver, si alguien quiere participar, adelante, y si no, voy a hacer la consulta, a ver a alguien. Está abierto el espacio para que alguien pueda participar. Bien, a ver, estaba atendiendo algunas consultas que hacían algunos compañeros y les guiaba, ¿no? O sea, cuál es la idea y dónde tendría que ingresar. Pero a ver, ya, estoy anotando como participación los que están participando, inclusive por el chat dando algunas ideas, ¿sí? Pero a ver, consulto de manera abierta, a ver, en este momento veo mi nómina. A ver, Lizardo Flores, nuestro amigo de Tupiza. A ver, Lizardo, ¿dónde cree que tendríamos que hacer nuestro ajuste? Bueno, no ajuste, hacer un control más. ¿Para qué? Para verificar si el usuario, que ya estamos verificando por ahí cuándo está o cuándo no está registrada una persona con su usuario, pero ¿dónde tendríamos que hacer el control para verificar ahora si ese usuario es activo o inactivo? A ver, Lizardo, le escucho. Ah, ingeniero, em, creo que tendría que ser aquí en para ver si está activado en esa tabla que dice activo e inactivo, ingeniero. Ya, pero ¿en qué parte de aquí del proceso?
procedimiento. O sea, ahí está nuestro procedimiento, ¿no? En Sí, este sí. momento, Ajá. nuestro procedimiento. Hemos hecho controles, a ver si está la persona, no está. Estamos verificando si la persona tiene o no usuario registrado. Exacto. ¿Pero en qué parte haríamos el control para ver si ahora ya está activo o inactivo el usuario registrado? Tenemos tres bloques. Un bloque que está aperturando acá para el control si una persona está registrada o no. Otro bloque en la cual estamos viendo si la persona tiene su usuario. Y bueno, básicamente son esos dos bloques de condición, ¿no? ¿En cuál? ¿Después de la primera o después de la segunda? ¿Dónde cree que haríamos ese control más? Sí. Después de la primera, ingeniero. Sí. Ya, a ver, Si en caso no Lisette. estuviera, claro, si en caso no estuviera activo, ahí tendría que ser después de del LC para registrar a los usuarios, ingeniero, en esa parte. Está bien, Lizardo. Ya. Eh, Acá, a ver, uno de los compañeros por el chat, Daniel, dice, debe estar en el segundo bloque. Ya, debe estar en el segundo, dice su compañero. O sea, está hablando de este if, ¿no? Donde estoy marcando. Este es el primero, este es el segundo, ¿no? A ver, consulto, ¿alguien más? A ver, por equidad de género. A ver, Lisette Quispe. Lisette Quispe. ¿Dónde tendríamos, según su parecer, hacer ese control más adicional para ver si este usuario es activo o inactivo? Escucho, Lisette. Eh, Podríamos poner tal vez en le dice dónde y de pez igual a y de persona y si activo es igual a 1 sería un usuario registrado activo y en el else podría ser que no está registrado pero no está activo. ¿Ya? ¿En cuál de los ifs? Tenemos el primero, donde estoy marcando en este momento, y el segundo. Después de cuál de ellos tendríamos que hacer ese control. En el segundo tal vez o crear otro. Ya, está bien, ya. A ver, permítanme, en este momento estoy registrando acá a los que están participando, ¿sí? Mm, ya, enseguida estamos ello. Listo. Ya, he anotado de los que han ido participando, ¿no? Bien. A ver, evidentemente, ¿sí? La idea es que este segundo control dice si existe, ¿no? En la tabla usuario, donde el ID es igual al ID persona que hemos encontrado como variable y que tiene un valor. Entonces, aquí es donde decimos persona como usuario registrado. Entonces, es en esta parte donde tenemos que hacer el control, porque aquí estamos verificando de que el usuario para una persona determinada está registrado, ¿sí? Está registrado. Entonces, tal vez lo que corresponda, podemos hacer un ajuste a esta estructura, o como su compañera decía, tal vez aperturar ahí otrito, ¿no? A ver, entonces acá podemos hacer lo siguiente, decir, si existe el usuario donde el ID persona sea igual al ID que hemos encontrado como con una variable, entonces está registrado, ¿no? Está bien, ¿sí? Tal vez aquí, solamente por el hecho de aperturar la idea de que es un usuario registrado con usuario activo o usuario registrado con usuario inactivo, por ejemplo, ¿no? Si esa fuese la idea, entonces tenemos que hacer un ajuste. A ver, para empezar, me lo voy a copiar todo esto porque es una primera versión, ¿no? Una primera versión de del control, pero ahora voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Bien, a ver, voy a trabajar en esta parte, ¿sí? Aquí estamos verificando que sí existe la persona, o perdón, el usuario para esa persona,
¿sí? Bien, entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Sí, a ver, es más, haré alguito más, ¿sí? Haré alguito más. Bien. Si existe la persona, bueno, pues entonces quiere decir que estás registrado, perdón, si existe el usuario, quiere decir que está registrado en esta tabla, ¿no? Entonces, a ver, me voy a crear una variable que se va a denominar act, ¿sí? Que es un entero, ¿sí? A ver, no, ahí voy a recuperar el 1 y el 0. Y si yo veo la tabla en el atributo activo, es un carácter de 1, entonces aquí también voy a hacer lo mismo, ¿sí? Char de 1, listo. Bien, esa es mi variable, act, para ver si es activo o no es activo. Entonces, ya que en esta parte estamos viendo de que si el usuario está registrado para una persona, entonces voy a decir, va a tomar el valor de qué, voy a hacer un select, ¿sí? Del atributo activo de usuario, donde el ID de persona es igual al ID persona, que es el valor de la variable que estaría agarrando ya en un paso anterior, ¿no? Simplemente estoy haciendo ello, ¿sí? Entonces, lo único que me voy a preguntar aquí es lo siguiente. Si act, ¿no? Que es un valor, va a agarrar este act, ya sea 1 o 0, porque estoy recuperando lo que tiene el atributo activo de los registros que yo tengo en esta tabla, ¿no? Entonces, ahí se va a guardar el 0, 1, no. De que el usuario, y es más, aquí voy a utilizar este mensaje, dice persona con usuario registrado y en estado activo. Listo, ¿no? Así vamos a colocar. Persona con usuario registrado y en estado activo, cuando sea 1, ¿sí? Caso contrario, vamos a decir lo siguiente. Vamos a emitir un mensaje en pantalla. Persona con usuario registrado y en estado inactivo, ¿no? En estado inactivo, ¿sí? Listo. Y obviamente acá tengo que tener el punto y coma y acá decir el end if, ¿no? Listo. Bien. Entonces, ¿qué hemos hecho? Miren, a partir de este control en el cual estamos verificando de que sí tenemos el usuario registrado para una persona, entonces a partir de ahí, ¿qué hemos hecho? Me he creado otra variable en la cual voy a guardar el valor que esté guardando el atributo activo para una persona registrada como tal, y obviamente tenga el usuario respectivo. Entonces luego me pregunto si el act es 1, quiere decir que es una persona con usuario activo, ¿no? Y caso contrario, quiere decir que tiene un usuario en estado inactivo, así como hemos colocado en el mensaje, ¿no? A ver, veremos si es que esto va a funcionar. A ver, permítanme. Estoy reemplazando, en otras palabras, la sintaxis en este mismo procedimiento. Por eso es que se utiliza create o replace, ¿no? ¿Qué quiere decir crear o reemplazar? Entonces, yo voy a hacer ello, ¿no? Y miren, se ha generado de manera correcta. Ahora sí. Verificaremos, ¿no? Que esté funcionando como estábamos verificando hace un momento. A ver, ahí está. Sabemos que ese CI no existe. Hago que se ejecute, dice la persona no está registrada. Está bien, no ha cambiado en lo absoluto. Aquí tenemos un CI de personas registradas, pero que no tiene usuario. Es decir, personas sin usuario registrado. Perfecto. Ahora sí, aquí sí ya tenemos un CI de una persona que tiene su usuario, ¿sí? A ver, lo voy a ejecutar. Dice persona con usuario registrado y en estado inactivo, ¿no? A ver, voy a hacer un select a la tabla persona. He enviado el CI de la cadena de caracteres con el valor 1, ¿no? A ver, hago a la persona. ¿Dónde está el 1? Ahí está. Ahí está. Él tiene el ID 1. Ese ID 1 tendría que estar con estado en 0, ¿no? ¿Dónde está? Este es mi tabla usuario. El ID de la persona 1 justamente está en estado 0, ¿sí? Es por ello que dice que está inactivo, ¿no? Entonces, está bien, ¿sí? Está bien. Ahora,
en la tabla persona voy a buscar a ver este registro con la cadena del número 2, ¿sí? A ver, voy a buscar con eso, voy a probar con ese número de carnet de identidad. A ver, me voy a copiar esto. Ahí está. Ahí está. Sé que esta persona tiene su usuario registrado y por lo que he visto tiene el usuario activo. Vamos a ver, lo voy a ejecutar. Persona con usuario registrado y en estado activo. Ahí está, exacto, ¿no? Entonces, miren, ahí está a una simple, a ver, llamémosle inquietud de su compañero, nos ha aperturado la posibilidad de ampliar incluso un poquito más el control de este procedimiento almacenado, ¿no? Bien, pero entonces ahí está, se ha podido y por ende, entonces nuestro procedimiento tiene mayor control, ¿sí? Listo, ahí está entonces nuestro procedimiento. No sé si hay alguna consulta, duda, les escucho. Bien, a ver, había una consulta que me hacen y bueno, siempre es bueno, ¿no? Las consultas y que también de alguna manera sirven para todos, porque la duda de uno puede ser la duda de muchos. Me indicaba por qué no marcamos ya, y hace un momento ya lo había dicho, ¿no? Pero bueno, valga la oportunidad también para repetir esta aclaración. Uno de los compañeros me indica si estamos aperturando las estructuras selectivas, ya no utilizamos el begin end que utilizábamos en Transact SQL, y bueno, la respuesta es que ya no es necesario, porque en Postgres, ¿sí? Lo que es espacios hacia adentro, esa tabulación que utilizamos en ámbito de programación, esa tabulación es más que suficiente, ¿sí? Lo que es con el end if, cuando nosotros vamos aperturando las estructuras selectivas, ¿no? De tal manera que aperturamos ahí un bloque entero, de tal manera que con el end if estamos marcando prácticamente la culminación de las estructuras selectivas. Por tanto, no es necesario el end if. ¿Sí? Dando tanto por el if, respetando siempre, como les indico, el end if, que tiene que marcar la culminación de las estructuras. La consulta que hace su compañero, para que también volvamos a aclarar algo que hace un momento había denotado, ¿no? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta adicional. Bien, entonces, miren, lo que correspondería en lo
que no es en de una manera muy radical, pero obviamente sí es diferente, es la sintaxis que se respeta en cada uno de los lenguajes. Para Transact SQL y para el lenguaje procedimental de Postgres es diferente en algo, ¿no? Tampoco en mucho, ¿sí? Entonces hay que ir respetando siempre esa sintaxis y poderla, bueno, prácticamente asumir, y luego mayor inconveniente tampoco hay, ¿no? Si es que nosotros nos ponemos a observar, prácticamente no es muy complicado, ¿no? Pero sí, en un principio conocer la sintaxis, en este caso Postgres dice que hay que tener algunas directivas, que los delimitadores y todo ello, ¿no? Entonces es muy importante siempre trabajar en ambos lenguajes para empezar. Luego los otros gestores tienen su propio lenguaje, pero no tienen una diferencia muy marcada, ¿sí? Si bien sí o sí hay una diferencia, pero tampoco es algo muy complicado. Entonces, siempre es importante que nosotros podamos hacer una analogía, una comparación entre estos dos lenguajes que no difiere en mucho, en una gran cosa, pero en cosas puntuales, claro que sí, y es justamente lo que sería ideal que ustedes vayan asumiendo. Entonces, la idea sería que ustedes puedan trabajar básicamente en este gestor Postgres, asumiendo los procedimientos que hemos creado en SQL Server, ¿no? Para que obviamente puedan ver la misma magnitud de control en ambos gestores, ¿sí? Bien, entonces esa sería la idea, ¿de acuerdo? Bien, por lo demás, atención, a ver, fuera ya del avance, como había iniciado nuestra clase, entonces también voy a ir culminando la sesión con lo que habíamos hablado en un principio. El examen es el día lunes, ¿sí? ¿Qué va a ingresar? Procedimientos almacenados. Ahora, los procedimientos almacenados, obviamente, pueden hacerlo en cualquiera de los lenguajes. Tal vez muchos optarán más por Transact SQL, que hemos trabajado más en él, obviamente, pero ahorita estamos conociendo Postgres, que si ustedes entran en una práctica de conocimiento y comparación, entonces también va a ser muy fácil de habituarse, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces, los que gusten también lo hacen en Postgres, ¿sí? Entonces, el examen es el día lunes en el horario normal. ¿Vía qué? Vía plataforma virtual. Ya tanto de la sede de Potosí como de la sede de Tupiza, no todos, y ahí está la situación de que los que todavía están pendientes de Tupiza se contacten conmigo para habilitarles su cuenta para acceso a la plataforma, ¿no? Pero ya tenemos también la plataforma, entonces va a ser por plataforma. Y sabemos, ustedes ya lo han vivido, ya lo han experimentado, por plataforma se cumple la hora, entonces tengan en cuenta esta situación. Obviamente el examen que se prepara considera tiempos, no solamente de resolución, sino también obviamente de presentación. Entonces, siempre damos el tiempo prudente para la resolución y para el envío. Y obviamente en plataforma el envío es más radical porque se cumple con la hora, ¿no? Entonces, tengan en cuenta esto, ¿sí? Ya no es tal como el envío mediante correo electrónico, que incluso lo puede hacer con mucho tiempo de diferencia, se envía nomás, ¿no? Pero en este caso, a través de plataforma virtual, ya es muy estricto. Entonces, tomen sus recaudos, ¿sí? Tomen sus recaudos. Y no quisiera que haya conflictos